Ya. Hola a todos. Este es el primer capítulo piloto, digamos, de una serie de videos y claro, sí, videos de comentarios que pretendo grabar un poco al alero del clima político actualmente presente. Ya, yo ya tengo, digamos, un perfil de Instagram donde grabo algunas cosas muy ocasionalmente. Ahora quiero hacerlo de una manera más o menos regular. Y eso sería, espero que una vez a la semana o quizás dos veces por semana, sobre todo en la coyuntura actual donde el tema político está mucho más candente y hay mucho más cosas que comentar, día a día, de hecho. ¿Ya? Intenté hace poco hacer algo en YouTube, pero te tienen que corroborar el número de teléfono para después esperar 24 horas para recién poder transmitir. ¿Ya? Entonces estoy a la espera de eso y como ya estaba casi listo, con el té servido y los temas más o menos claros, dije, bueno, voy a grabar algo desde el celular. Grabarlo desde Instagram había sido un poco más complicado porque me van a distraer probablemente algunos de los comentarios que hacen las personas que se conectan a los lives. ¿Ya? Así que voy a empezar desde ahora. ¿Ya? Entendiendo también que varias de estas cosas o varias de esta proyección de poder hacer un canal donde pudiese conversar de este tipo de cosas, yo lo había pospuesto mucho tiempo, ¿ya? ¿Qué otra cosa podemos dar también de contexto? Bueno, este canal está identificado, no absolutamente, pero la mayoría de sus elementos con la posición de la centro-derecha, ¿ya? Centro-derecha política, que actualmente está encarnada en la posición del rechazo, ¿ya? En el plebiscito de salida que te viene el 4 de septiembre, ¿ya? Ideológicamente hablando, ya yo me defino como una especie como de liberal imperfecto, más bien liberal clásico, si se pudiese decir. Ya, y digo liberal imperfecto porque el ser liberal está puesto constantemente a prueba. Hay ciertas libertades que a uno se le dan muy fácil y otras libertades que a uno le generan un poquito más de ruido y puede estar un poquito más o menos de acuerdo en torno a si uno es un liberal puro o no. Ya no voy a centrar este video en torno a la discusión de qué significa ser liberal porque es una paja mental que le importa principalmente a los puros liberales. Ya. Bueno, vamos con los temas. Yo usualmente anoto, pero en pro de un criterio más ecológico voy a tomar un poco lo que son mis anotaciones acá en el otro celular para poder ir desarrollando, digamos, un relato. Ya en este caso no hay digamos, una línea seguida o un único tema que vaya a tocar en alguno de estos videos. Ya y como les dije, esto es un piloto, esto es una prueba. Hay que ver cómo va saliendo, hay que ver si en este caso se me da más en Instagram, que ya he grabado videos en Instagram, ya tengo, digamos, un número de seguidores piola en Instagram, pero YouTube para mí es un mundo nuevo, ¿ya? Y en YouTube quería grabar a través del computador, ¿ya? Pero como eso no va a ser posible, estoy grabando acá, ¿ya? Primero, hay varios temas de coyuntura política de los cuales se pueden comentar, ¿ya? Acá yo anoté algunos como muy al vuelo y que de hecho en algunos casos son incluso inconexos entre sí, pero vamos a ir dándole algún tipo de hilo conductor para que pueda ser, digamos, una cosa agradable de escuchar, ¿ya? Primero, el concepto de expropiación, el concepto del derecho a propiedad de manera transversal, cómo este se relaciona con la propuesta de nueva constitución y cómo se relaciona también en el vínculo o en la relación, valga la redundancia, con los pueblos originarios. ¿Ya? El tema 2, la estética del estallido. ¿Ya? El concepto visual detrás del estallido, e incluso el concepto de los simbolismos detrás del estallido, que es algo que yo he hablado en otros videos, pero también ahí vamos a darle un repaso, ¿ya? Básicamente porque no ha habido respaldo de eso que he hablado. Hay varios lives que también yo no los he subido al perfil. El tema 3 es la limitación del poder, también en el contexto de la propuesta de nueva constitución. Y el tema 4 son los conversos, la gente que pasa de una posición política y después pasa a otra, conforme el paso de los años, y algunas figuras que, en este caso, claro, alguien, no sé si decirle a alguien converso, pero en este caso podemos hablar también de la polémica que últimamente se ha dado con Javier Pará y su apoyo a la posición rechazo, ¿ya? Y el tema 5 que yo creo que ahí tomaría mucho más tiempo para tocarlo y creo que no sé si sería como objeto de este video en particular, a menos que vayamos agarrando vuelo, es el tema de el ministro Jackson y la presidencia o la distancia, o sea, la presidencia que debe tomar con respecto al plebiscito y también las declaraciones que en algún momento dio, de hecho la semana pasada, si no me equivoco,
en torno a esta distancia valórica y moral que a él lo separan, digamos, no solamente de los rivales políticos, sino que de la generación anterior, que era la definida como de centro izquierda o concertación o una mayoría, ¿ya? Bueno, partamos primero tratando de ser un poquito breves en torno al tema de la expropiación, ¿ya? O en torno al tema del derecho de propiedad. Hablamos o fuimos, conforme avanzó el proceso constituyente dentro del año pasado y este año, se fue dando una lógica en donde finalmente salió un producto maximalista, ¿ya? Una constitución con, si no me equivoco, eran como 500 artículos, 499, que terminaron siendo bajados a 300 y tanto, 380 si no me equivoco, posterior a la armonización, ¿ya? Estamos hablando de una constitución que es casi un programa de gobierno, que es casi una declaración de intenciones, más que lo que debiera ser una constitución, a mis ojos en particular, y a los ojos de varias personas que están en este domicilio político que les comenté al principio del video, que tiene que ver con una limitación del poder, una definición de las reglas del juego, más que, digamos, una lista de deseos. Y desde esta lógica, una constitución maximalista fue recogiendo, en este caso, durante todo el proceso, temas más bien de nicho. Pueblo originario, disidencias sexuales, animalismo, ecologismo, aunque el ecologismo actualmente no es tan de nicho, sino que algo un poquito más transversal, pero fue muy abarcativa. Pero fue muy abarcativa del bando que efectivamente arrasó en las elecciones de los convencionales, ¿ya? Esto ya lo hemos hablado en otras oportunidades, pero en este caso la elección del plebiscito de entrada fue muy transversal la posición del apruebo, y ahora es transversal la posición del rechazo, pero estamos hablando de un 78-22, ya una proporción aplastante, donde en este caso los constituyentes estiraron el elástico hasta donde más no pudo y siguieron, a pesar del paso de los meses, creyendo que este era un cheque en blanco, que la ciudadanía le entregó un apoyo restricto para que ellos hicieran y deshicieran, ¿ya? Y también tiene que ver con una responsabilidad de la propia derecha o del electorado de derecha, donde después de perder aplastantemente este plebiscito de entrada, y no digo toda la derecha porque hubo una parte importante de la derecha que efectivamente fue por el apruebo, ¿ya? Forzada por distintas cosas, ya que ya vienen a traspasar mucho el tema del video particularmente. Entonces mucha gente de derecha se amurró, po. Dijo, ya, perdimos plebiscito de entrada, no tengo para qué votar de convencionales. Y de ahí nació también la gran asimetría y poca representatividad que tuvieron las ideas de derecha, parte también de responsabilidad del electorado de derecha o de centro derecha, en ver reflejada una posición, digamos, un poco más equilibrada. Si el hecho de que la constitución o la propuesta de constitución haya salido tan cargada hacia un lado, no es gratuito. Implica, sí, una borrachera de poder por parte de los que ganaron en algún momento, pero también implica una falta de presencia del otro sector. Pero una falta de presencia del otro sector determinada también por la simetría electoral, ya por el triunfo de la izquierda. Eh, Aquí podemos entrar en otros temas. La gente estaba muy on fire, muy con el concepto de la revolución, muy con el concepto del está todo mal, todo hay que cambiarlo. Había muchas cosas que no están presentes hoy, como el mismo tema de la inflación, el aumento del costo de la vida, la inseguridad. Era todo muy bonito, era todo muy novedoso, era todo... Y subirse al carro de la revolución, yo entiendo que desde la épica puede ser efectivamente algo súper atractivo, ¿ya? Estás haciendo historia. Tienes la sensación de estar efectivamente haciendo historia. Tú mismo en la calle, marchando, gritando, manifestándote, estás haciendo historia, estás siendo parte de la historia de este cambio. ¿Qué más romántico, qué más épico que eso? ¿Ya? Entonces, desde esa perspectiva, claro, yo entiendo el frenesí, ¿ya? Pero ese frenesí se acabó. Se acabó hace un buen rato. Entonces, yendo un poquito a lo concreto, como esto fue muy de nicho y la constitución salió muy maximalista, muy queriéndolo incluir todo, uno le llama poderosamente la atención de que cosas que eran importantes para el otro sector y que hubiesen dejado tranquilo al otro sector y lo hubiese dejado incluso sin argumentos para que, de hecho, el plebiscito de salida fuera un mero trámite, como el concepto de la plurinacionalidad, el sistema político, el sistema judicial y el derecho de propiedad en particular. O sea, si tú tienes una constitución maximalista que te incluye al perro, al gato, al pajarito, a todo, ¿por qué no quisiste incluir la protección al derecho de propiedad? Y esto lo digo en todos los ámbitos, no solamente el tema de la casa, el tema de los impuestos, o el tema de la propiedad sobre los fondos de pensiones, o la propiedad sobre la cotización en salud, ¿ya? Etcétera. O sea, no la propiedad sobre la cotización de salud, la propiedad sobre las cotizaciones para la pensión y la libertad de poder llevar tu plata hacia un prestador privado o público en el caso de la salud, ¿ya? Entonces tú quisiste poner todo eso en la constitución, pero no pusiste esto otro,
ya, que hubieses dejado, lo vuelvo a decir, el plebiscito de salida como un mero trámite. Entonces, particularmente, y ahí yo me rememoro un poco, a la época de... Y en este caso tampoco podemos confiar, es que esa es la otra, po. Lo arregla el Pleno, lo arregla la armonización, lo arregla el Congreso ahora. Como que hay un ensayo constante y un juego de tira y afloja constante en donde ya aprueben nomás y no importa, después se arregla. Pero claro, estamos hablando de que la constitución o la propuesta de constitución tiene cerrojos aún más. Lloraron por décadas los dos tercios y quieren establecer los dos tercios, sumando también el veto de los pueblos originarios y los temas que lo involucren. No es la consulta, ¿eh? No es solo la consulta, es el poder de veto, de hecho. ¿Ya? Entonces, claro, se entiende que una constitución debe permanecer en el tiempo y por tanto ciertos mecanismos contramayoritarios son efectivamente aceptados, ¿ya? Pero es paradójico, lloraron por décadas los cerrojos de la constitución de Pinochet, que ni siquiera la de Pinochet es la del Lago 2005, ha tenido muchas modificaciones, ¿ya? Eh, entonces es paradójico, ya hay cerrojos mucho más grandes. Entonces se esperaba que pudiesen ser protegidas explícita y debidamente cosas tan importantes como el derecho de propiedad. Y no lo hicieron, no lo hicieron, a pesar de que hubo iniciativas ciudadanas que fueron las más firmadas y votadas antes de ser llevadas a la discusión constitucional. Con mi plata no. Por ejemplo, que de hecho fue la más votada. Se la pasaron por buena parte. Y ahora hablamos del pueblo que debe construir las leyes, de las iniciativas populares de ley. Esas fueron ensayos de iniciativas populares de ley que fueran incluidas en la nueva constitución y no lo hicieron, deliberadamente no lo hicieron. Entonces, ¿qué te hace esperar a ti que ahora, en este caso, de hecho, después podemos hablar acerca del rechazo para reformar o el apruebo para reformar? Eh, nada hace pensar eso, ¿ya? Entonces, claro, antiguamente te podían expropiar, no con un pago estaba hablando de la época de Frei Montalva y después la época de la UT, de la UP, perdón, 60, 70, en donde efectivamente si había una expropiación, que no había en este caso acuerdo, las expropiaciones son involuntarias por definición, a diferencia de lo que dice la señora Loncón, claro, en este caso se te pagaba, no era el mismo concepto, pero a precio de avalúo fiscal, ¿ya? Se te pagaba con una promesa de pago, a tiempo, digamos, a plazo, no era al contado, no era inmediatamente, ¿ya? Entonces tenías una inflación galopante, te basaban en un papelito que en realidad no valía nada, entonces te terminaban pagando, digamos, el 10 o el 20% real del valor de la propiedad, ¿ya? Y la constitución vigente aún te establece un pago al contado en efectivo e inmediato, ¿ya? Entonces hay una diferencia importante en donde uno, no le puedes dejar en este caso eso al legislador. Y de hecho, incluso en la configuración actual que planea la nueva constitución con mayoría simple, en temas tan importantes como estos. Mayoría simple de las personas presentes en sala. Más encima, o sea, ni siquiera tenía el tema de los quórum mínimos, digamos, para poder efectivamente poner en discusión un tema. Es súper circunstancial, súper circunstancial. Y yo entiendo que de repente es como, ya, esto no se pudo discutir porque no habían personas suficientes en sala. Sí, uno se frustra porque finalmente hay cosas importantes que los legisladores debieran discutir y, no obstante, no estén en semana distrital, debieran estar ahí y no están. Yo entiendo todo eso. De hecho, por algo el Congreso es uno de los poderes del Estado más vilipendiado ahora último. Pero modificar eso al nivel de mayorías simples con los presentes en sala es algo totalmente irresponsable, ¿ya? Bueno, eso con respecto al tema de la expropiación. ¿Ya? Hay señales, no lo dice explícitamente, pero hay señales bastante preocupantes al respecto. ¿Ya? En donde, y aquí podemos hacer miles de subtemas, que yo también lo he hablado en los lives de Instagram, en torno a la diferencia entre defender la postura del rechazo y defender la postura del apruebo. La postura del apruebo es simplemente decir lo que muestra el texto constitucional, la propuesta de texto constitucional. En cambio, la postura del rechazo tiene que hacerse una lectura, el doble texto. ¿Qué es lo que podría pasar si se aprueba esto? ¿Qué es lo que podría pasar en la interacción con esta u otra norma? ¿Ya? Entonces es algo mucho más complejo. Entonces uno esperaría en la propuesta de nueva constitución que hubiese estado debidamente resguardado el tema del derecho de propiedad, tanto en torno a la casa, en torno a los impuestos, en torno al dinero, en torno a los fondos previsionales, etcétera, ¿ya? Eso como para cerrar un poco, muy a grosso modo, vuelvo a decir, muy a grosso modo, y entendiendo que esto es un capítulo piloto, ese primer tema, ¿ya? Vamos ahora con el segundo, el tema 2, la estética del estallido y los rayados, ¿ya? ¿Cuál es el contexto que da lugar a conversar sobre esto?
Eh, Creo que fue ayer. Sí, ayer hubo dos chicos, bueno, personas, hombres, mujeres, no sé, que subieron a la parte alta del Museo de Bellas Artes y hicieron unos rayados, ya unos tags en realidad, sí, unos tags un poquito más avanzados. Y ahí creo que ahí hay algo como importante que hablar acerca del concepto, el simbolismo y el concepto visual detrás del estallido. ¿Ya? El estallido, para mí, es una, en muchos sentidos, es una oda a lo feo, es una oda a la destrucción, es una oda a lo deteriorado. Es que está mucho, muy relacionado con uno de los conceptos que lo gestó y lo germinó, que fue la rabia. ¿Ya? Eh, con un concepto de lo degradante, incluso un concepto de lo feo y lo hediondo. Y aquí quiero decirlo así como de forma, porque son palabras súper mal interpretables, y si las sacáis de contexto que hay como, oh, esta persona odia lo feo, odia la pobreza, odia lo hediondo. No, no es eso, no es eso. El concepto que yo quiero instalar, o la idea que yo quiero instalar es que el estallido nació entre muchas otras cosas desde la rabia y el resentimiento. Y lo que buscaba también era llevar esta rabia y resentimiento y que esta rabia y resentimiento se visualizara en la destrucción, en lo feo y en lo decadente, como para mostrar de que Chile no era solamente lo que te mostraba el centro de Santiago o el sector alto, algo bonito, desarrollado, sino que había mucha pobreza invisible, ¿ya? Y yo no estoy negando esta pobreza en ningún caso, ¿ya? No obstante, la mayoría de indicadores muestran que efectivamente, más allá del tema de la desigualdad, que también es algo discutible, nosotros fuimos eliminando en estos famosos 30 años notoriamente los índices de pobreza. Pero como el concepto del estallido iba con eso, se buscaba destruir, afear, que todo fuera intencionadamente así como para mostrar este Chile, para que tú no creas que el Chile bonito es el único Chile que existe, sino que este otro Chile que ha sido marginado, perdón, durante tantos años está también ahí. Eso es lo que se quería transmitir. Y esto está manifestado en distintas cosas que transitan todo el espectro político que apoyó el estallido en todo momento. Que eso no implica solamente la izquierda más extrema, sino que también la centroizquierda. Pero tuvo sus manifestaciones más grotescas en la extrema izquierda. O sea, hablamos de las performances, algunas performances feministas también. Hablamos de performances derechamente pornoterroristas en muchos casos, ¿ya? Ahí googleen, digamos, un poco lo que significa también eso. Y al alero también ya viste paciencia de muchas personas, incluidos niños, ¿ya? Y ahí es donde se desataron también algunos movimientos colectivos de disidencias sexuales también. Eh, pero aquí lo paradójico es que a este tipo, a este perfil de personas, o a estos perfiles de personas, les gustaba llevar esto feo, deteriorado, hediondo, destruido a la zona. No les hubiese gustado llevar todo esto a las puertas de sus casas, sino que lo llevaban a otro lugar. No importan los vecinos del lugar, no importa porque yo estoy llevando esta revolución, este neumático quemado, este fuego, esta inseguridad a otro lado. Yo después me voy de la manifestación, vuelvo a mi casita y no hay mayor problema. E incluso si mi casa está en un sector vulnerable, donde el entorno quizás no es muy bonito, pero no tienes esa destrucción, caos y concepto de deterioro que lo llevas hacia el lugar. Ya no sé si se entiende este concepto, pero me importa instalarlo, porque forma parte fundamental del simbolismo y el concepto detrás del estallido mismo. ¿Ya? Así que eso. De hecho, hay muchos posts de Facebook que si tú llevas a la historia, bueno, Twitter también, si tú lo llevas a la historia, muchas personas que iban apoyando todo esto, esta destrucción, estos rayados, de que es más violenta la realidad social que este rayado, es más violenta la realidad social que lo que estoy destruyendo yo ahora. Incluso, incluso destrucción público-privada. Y yo no estoy validando la destrucción de lo público por sobre lo privado. Pero al destruir cosas públicas también estás perjudicando a las mismas personas con las cuales te estás enjuagando la boca hablando de justicia social. Llámese paradero, infraestructura pública en general, ¿ya? Pero eso es más violento que la violencia estructural o la violencia de los agentes del Estado, si nos vamos por otro lado, ¿ya? Entonces, eso es lo paradójico, ya que tú llevas a Plaza Dignidad todo esto, pero en tu casita, puta, no. Po. Y de hecho, el ejemplo es más crítico aún en torno a personas que venían de Plaza Italia para arriba a dejar a participar en las manifestaciones acá que de otras personas que iban al sector poniente, al sector sur, sector norte, etcétera, ¿ya?
Después podemos, digamos, en capítulos posteriores quizá profundizar un poco más en esos puntos, ¿ya? Pero me gustaría así como dejar bien claro ese análisis en torno a lo que buscaba el estallido, ¿ya? La consecución de la rabia en destrucción y una oda a lo deteriorado y lo feo, ¿ya? El tema, bueno, ahí tema 3 puede ser tema 3 o tema 4. eh, los conversos y algunos con familias que están en tema o que estuvieron involucradas como víctimas en temas de derechos humanos. Ya, bueno, particularmente esto viene a colación un poco con el odio que ha recibido en el último tiempo Javier Parada, ya. Bueno, para los que no saben, Javier Parada, su padre, perdió la vida en el contexto de la represión de los agentes del Estado durante la época de la dictadura. ¿Ya? Y se le reclama que teniendo ese historial familiar esté actualmente apoyando la opción rechazo. ¿Ya? Así como mira lo que le hicieron bueno, fue lo que también le pasó en algún momento a Frei. A Frei hijo. O sea, mira lo que le hizo la dictadura a tu padre. Bueno, aunque no está aprobado, pero bueno. Lo que le hizo la dictadura en este caso a tu padre y mira lo que estaba apoyando o mira lo que hiciste en tu gobierno, ¿ya? Entonces en este caso creo que, lo que el ejemplo de Javier Parada muestra un poco lo que es lo transversal que es el rechazo, ¿ya? Podríamos hablar en torno aquí, en general en torno al tema del rechazo, pero aquí quiero detenerme un poco en el conflicto interno, emocional y político que debe haber para alguien que por historial familiar, por lealtades y también por rencores y por resentimiento. Yo entiendo en todo caso, yo entiendo a la gente que en algún momento tuvo familiares detenidos desaparecidos. Yo mismo, si hubiese tenido, en este caso mi familia, como que nunca tuvo, no se vio beneficiada, pero tampoco tuvo nunca ningún problema. ¿Ya? Entonces en ese sentido me siento, digamos, afortunado. Pero si hubiese tenido un familiar en eso, puta, estaría hasta el día de hoy guayando, estaría tremendamente resentido. Ahora, si eso hubiese definido mi posición política, muy probablemente sí. Muy probablemente sí. Pero aquí viene la disonancia o el conflicto interno de alguien, no necesariamente Javier Parada, sino que otras personas que, claro, pueden tener un historial familiar de personas que hayan tenido efectivamente personas en causa de detenido desaparecido, pero a la vez sienten que su domicilio político no puede estar en la izquierda porque creen que las ideas de izquierda para organizar la sociedad son en su mayoría equivocadas. Yo me imagino el conflicto interno de una persona que está en esa, porque dice, todo mi historial familiar, toda mi vida he estado en contra de estas otras personas, pero me doy cuenta que programáticamente hablando, política y programáticamente hablando, son las ideas que tienden a generar sociedades más prósperas. Imagínate, qué terrible debe ser para alguien resolver ese conflicto interno. No sé si Javiera Parada en particular tuvo ese conflicto interno, porque puta que le ha llegado hate a la Javiera Parada, simplemente por salirse del rebaño de izquierda. Y salirse del rebaño de centro izquierda, porque yo creo que Javiera Parada es una mujer de centro izquierda, no una mujer de izquierda, digamos, dura. Entonces, debe ser terrible ese conflicto interno. Ya, y que de hecho yo creo que. Y eso es porque fue acá. Finalmente estamos hablando de que la dictadura, ya pasada la Guerra Fría, las dictaduras se transformaron prácticamente en un monopolio de la izquierda. Prácticamente en un monopolio de la izquierda. Ahora tendría que haber pegado un Google y hacer un análisis historiográfico de los últimos 30 años, 30 o 40 años, para encontrar dictaduras que sean reconocidamente de derecha, porque la mayoría de dictaduras que aún quedan son todas clasificables dentro del espectro de la izquierda. ¿Ya? Entonces, claro, acá en Chile tocó. Acá en Chile mucho se habla de que el Partido Comunista tenía un historial intachable. Ya, ok, para el ejemplo chileno te la compro, pero históricamente han sido de los más involucrados en dictaduras. Y dictaduras terribles, dictaduras que han dejado. Y acá, claro, finalmente hablar de cantidad de muertos y ponerlo en la balanza, finalmente igual es un ejercicio macabro, pero ¿a dónde te vais si no tenéis otros indicadores? Bueno, los indicadores de la calidad de vida también salen para atrás. Pero en fin, respeto mucho el dolor de las personas, pero no dejo de admirar profundamente a quien se atreve a levantar la voz, incluso teniendo este historial detrás y habiendo resuelto el conflicto interno que significa tener un historial familiar donde alguien de tu familia haya sufrido todo esto,
pero no obstante aquello, logras racionalizar que las ideas de este bando contrario efectivamente, en su mayoría, son las mejores para poder construir efectivamente una sociedad más próspera. ¿Ya? Y este otro subtema, porque dentro de todo lo que yo por lo menos alcancé a ver, de hecho la última hora en torno a Javier Pará, hablaba de una constitución que representara a todos. ¿Ya? Que se vincula un poco con el concepto que ha sido bien manoseado desde el inicio de la convención, que es la casa de todos, ¿ya? Que debiera representar a todos, desde republicanos al Partido Comunista. Bueno, no sé si. Creo que los extremos, entre comillas, para el espectro chileno, del mainstream del espectro chileno, o de lo que más se conoce del espectro chileno, vendría siendo republicanos y el PCAP, probablemente, o el PC, ¿ya? Pero es difícil que una constitución los represente a todos, absolutamente a todos, y en toda medida a todos. Finalmente lo que debe hacer una constitución, aparte de lo que hablamos al principio, que es establecer reglas del juego, establecer principios generales y sobre todo delimitar el poder, delimitar el poder. Es súper importante eso. Y ahí están las diferencias, que no vamos a hablar en este capítulo, del sistema político, de las cosas que posibilita la nueva constitución, del parlamentarismo exacerbado, de la reelección, de ahí del bucle y estímulo ¿cuál es este concepto? De la simbiosis perversa en torno a los tiempos de elección de los congresistas y el presidente. A la pérdida de la exclusividad de la iniciativa de gasto del presidente. Bueno, ahí hay varias cosas que uno puede entrar a cortar el paño, pero básicamente mencionar eso, ya que lo que debiera buscar una constitución es representar, lo que debiera buscar desde mi perspectiva de las cosas, humilde, representar principalmente el centro, e ir tomando ciertos elementos del espectro político que vayan lo más posible hacia allá, pero no llegando hasta allá, ni en uno ni en otro lado, ¿ya? Y aquí la delimitación del poder también es importante porque la izquierda está muy on fire pensando que ellos no van a estar en periodo de vacas flacas. La política, así como el fútbol, son procesos cíclicos. En un momento estás abajo, en un momento estás arriba. ¿Ya? Obviamente la política determina muchas más cosas que el fútbol. Y de hecho, determina cosas mucho mejores, mucho peores, de hecho. Pero la izquierda no está pensando en cuando ellos mismos están en vacas flacas. ¿Ya? El sistema político propuesto puede llegar incluso a que personas como Bukele, no sé si ubican a Bukele, líderes populistas de derecha, porque el populismo de derecha también existe, aunque lo tiene en su mayoría la izquierda, pero la derecha también. No hago empate acá, porque yo diría que prácticamente en Latinoamérica el monopolio del populismo está más hacia la izquierda. Podría efectivamente llegar al poder. Tenías ahí un mini Bukele que se autoproclamó el Bukele chileno, que es Gaspar Rivas. Gaspar Rivas es una persona tremendamente peligrosa. Y no es que yo lo ubique en la extrema derecha, pero son personas que efectivamente, y aquí venimos de vuelta, porque lo importante también de las constituciones al momento de delimitar el poder es delimitar el poder del soberano. Y el soberano es el pueblo. Y el pueblo es veleidoso, el pueblo es masa. El pueblo puede ser tremendamente irresponsable consigo mismo. Y aquí venimos un poco de vuelta. Si en un momento estábamos con el Chile despertó, con el todo está mal, con el todo es a la izquierda, actualmente la inseguridad, temas como la inmigración y otros, pueden dar lugar a una corriente de pensamiento contrarrevolucionaria, donde podamos caer efectivamente en ideas que son adjudicadas a los populismos de derecha. Entonces, lo importante de limitar el poder no es solamente para ahora, es también para después. Es también para cuando la izquierda también esté en periodo de vacas flacas. Y eso no lo están pensando. Están yendo al todo por el todo. Y eso es peligroso, ¿ya? ¿Qué más? Ya ahí hay un subtema, que aparte de la Javiera Parada estaba pensando en el niño poeta. No sé si ustedes oigan al niño poeta. Un chico que fue objeto de burla, vilipendiado, basureado y despreciado por muchas personas que hoy en día lo ensalzan, precisamente porque le está haciendo propaganda a su propio sector. La visualización de ciertas personas como mascotas, mientras sean funcionales para tu sector político, es un elemento súper que
que siento que no se ha conversado lo suficiente. De hecho, teníamos incluso de parte del rechazo, en este caso, una chica que tenía enanismo también, ¿ya? Hablamos también de los... Y aquí, esto ya lo conversamos sobre todo en los periodos más álgidos del estallido, la vinculación de algunas tribus urbanas, e incluso barras bravas con respecto a los sectores de la prueba y del estallido en general, ¿ya? Ahí también podemos, de hecho creo de hecho que es más funcional construir, mira, de hecho ya llevo media hora hablando, creo que ese límite es saludable, pero podría construir de manera más o menos, para no hacerlo tan disperso, creo que podría construir en este caso videos de 30 minutos, quizá un poquito más, tocando solamente tres temas y tocándolos más o menos en extenso, o dos temas, como para hacer más ordenado el proceso. ¿Ya? Pero eso, ahí es cosa de construir bien una pauta. Ahora yo estoy como más improvisando, pauteando menos tres o cuatro temas y hablando un poco, o improvisando desde ahí, ¿ya? Creo que lo vamos a dejar hasta acá, ya, porque la idea es hacer algo de no más de media hora idealmente, ya. Pero ahí se quedan pendientes varios elementos que en algunos casos los he tocado en Instagram y en otros casos no, ya. En este caso, como el tema de la relación de las tribus urbanas y ciertos subgrupos de la sociedad con respecto al frenesí inicial de la prueba o del estallido social. ¿Qué otra cosa queda pendiente? El tema de profundizar un poquito en el tema de la limitación del poder, ya, aunque también lo hablamos. Y el tema de Jackson y la presidencia, que debe tener políticamente hablando, con el tema del plebiscito y el tema de las distancias valóricas y morales. Ya, eso ahí quedan como temas pendientes para un próximo capítulo. Pero creo que, como, no sé si decir capítulo piloto, pero video de ensayo, creo que está bien. Y como les dije, esto nace desde la imposibilidad de poder transmitir en YouTube. Yo quería transmitir y me pidió una verificación del teléfono y toda la cuestión. Entonces, recién en 23 horas, 16 minutos voy a poder transmitir en YouTube. El canal de YouTube se va a llamar exactamente igual como mi perfil de Instagram, Sabin Keps, ¿ya? Ahí lo voy a escribir de todas formas. Así que eso. Muchas gracias por ver. Pueden también seguir el canal. Yo esto lo voy a subir efectivamente al canal. No creo que lo suba a Instagram y no sé si se puede subir a Instagram. Así que eso. Muchas gracias. Chao, chao.